Bien, cordial saludo para quienes nos acompañan. El propósito de este video tutorial es desarrollar un ejercicio de costos de producción teniendo presente inventario inicial de productos en proceso, también de productos terminados y por supuesto que también podamos contar con un inventario final de productos en proceso y productos terminados. Es decir, que es mucho más ajustado a la realidad. Aquí tenemos entonces que es una empresa de personas, ¿cierto? Recordemos que las empresas de personas están dadas por cuotas o partes de interés social. En este caso es limitada. Sillas Armenia es declarante del impuesto de renta y está dedicada a la fabricación y comercialización de sillas de madera. Fabricación y comercialización. Para que también tengamos presente esos gastos de administración y venta, aunque a la luz de NIF todos son gastos, ¿cierto? Pero es importante que para efectos gerenciales podamos segregar entre erogaciones de producción y erogaciones de administración y venta. Aquí tenemos una fotografía de más o menos esas sillas que están produciendo y comercializando. Aquí tenemos la ficha técnica, la ficha de requisición por unidad terminada. Necesita madera, aluminio en 4 metros y 2 metros y 2 de lámina respectivamente. Mano de obra necesita un operario de ensamble y otro de acabado. El mismo operario de ensamble y acabado son 5 horas para ese proceso y el de empacado 2 horas. Los costos directos corresponden al 5% sobre los costos primos. Recordemos que los costos primos son la sumatoria de los costos directos. Vamos a hacer el costo para el mes de marzo del 2020 y para ello pues nos identifica acá el comportamiento de la materia prima, tanto en madera y aluminio, cuánto se compró, qué venía de saldos iniciales y cuánto se llevó a requisición. Muy bien. Se presenta también información complementaria para liquidar la nómina, cuánto gana el básico en salarios mínimos a 2020, 2.2 para el de operario de ensamble y acabado, el de empacado 1.8 y el de comercializador 1.3. Los dos operarios de producción tienen riesgo 2 y el comercializador, por ser riesgo administrativo, riesgo 1. Todos los trabajadores laboran de lunes a sábado, es decir, el horario habitual, convencional, y en horario de oficina, de 8 a 12 y de 2 a 6, y descansan domingos y festivos. La dotación, recordemos que la dotación son 3 veces al año, para quienes devenguen igual o inferior a 2 salarios mínimos. Sobre esto pues podrán identificar el video de nómina, en otro video tutorial está. Pero aquí la empresa tiene como política causar, ¿sí?, reconocer un 10% de cada nómina para que poder suplir esa necesidad cada 4 meses. Los costos indirectos corresponden al 5% sobre los costos primos, ya lo habíamos mencionado también arriba, y está allí lo que es esa bolsita, es para efectos de suplir erogaciones por pegamento, esmalte, sellador, clavos, mano de obra indirecta, depreciación de la maquinaria, desgaste de lijas, entre otros. El inventario inicial de productos terminados son 25 unidades y va a un costo unitario de 125. El inventario inicial de productos en proceso son 10 unidades con las siguientes equivalencias. En materiales está el 70%, cuando la madera es a 5.500 y el aluminio a 9.750, fue cargado. La mano de obra está al 50% y los costos indirectos el 10%, aquí es el 5% de los costos primos. Muy bien. Con base en la anterior información determine los costos totales para 15 unidades producidas en el mes de marzo, eso fue lo que terminó, y aquí pues nos dan una información adicional que se vendieron 28 sillas a 280.000 según lo estipulado por el mercado. El mercado está dispuesto a pagar 280.000 y a partir del análisis de la demanda. Y hay unas erogaciones, pero también unos ingresos adicionales que los vamos a tener presente, y por supuesto la provisión del impuesto de renta en caso que aplique en el momento de hacer el estado de resultados. Entonces nos piden
que desarrollemos los CARDEX, tanto de materia prima como de productos terminados, ambos por promedio ponderado, la nómina del periodo, tanto del área de producción como el área comercial, la hoja de costos, el estado de costos de productos vendidos y el estado de resultados. Pues allí hicimos un recuento rápido de lo que tenemos y que es importante para poderlo ir a ejecutar. Muy bien, entonces lo voy a pasar por este ladito. Y aquí pues tenemos algunas hojas frente a lo que hemos mencionado. Acá está pues la información inicial referente a la requisición del producto por unidad, ¿sí? Lo que se requiere por unidad. También tenemos identificados los hechos económicos del mes de marzo, ¿sí? Con respecto a materia prima y relación de los trabajadores como habíamos identificado. Ya aquí tenemos el CARDEX inicial, ¿sí? El CARDEX de materia prima, tanto de la madera como de el aluminio, está saldos iniciales. Sobre esto también hay un video de manejo de CARDEX para quienes quieran visualizarlo. Y ya traje los saldos iniciales. ¿De dónde se trae? Pues del documento que lo habíamos identificado. Y también tenemos el inventario ya de los productos terminados de las sillas, también productos por promedio ponderado, y este es el saldo inicial con base en la información dada. Aquí pues tenemos toda la parte normativa, la luz de código sustantivo del trabajo, el básico a 2020, el auxilio de transporte, hasta 2 salarios mínimos, la dotación que habíamos mencionado del 10%, es política de la empresa causarla para que cada 4 meses pueda contener allí un colchoncito frente a lo que se debe de pagar, dependiendo de las especificidades y necesidades de cada sitio de trabajo. Está la parte de seguridad social, discriminada entre el empleador, trabajador y los totales. Es importante pues tener presente que lo estamos haciendo en condiciones normales, antes de pandemia, porque recordemos que ya hay una normatividad referente a aportes a pensión que baja al 3% el aporte a pensión, entonces, y otras especificaciones allí que no están dentro del alcance de esto. Es como para un taller general. También tenemos los parafiscales y las provisiones a prestaciones sociales. Y por supuesto las vacaciones, que es un concepto laboral adicional. Trabajo suplementario de horas extras no aplica para este ejercicio, no lo está. Y por aquí tenemos la parte de ARL, ¿cierto? Los niveles de riesgo, que sí lo necesitamos. Y el fondo de solidaridad pensional, pero para este ejercicio no aplica. Sobre esto hay un video tutorial que los invito también a ver, y es la liquidación de nómina para ampliarlo más. En ese sentido, pues no vamos a detenernos a hacer la nómina porque ya está en otro video tutorial. Aquí ya está costeado a código sustantivo de trabajo, pero también es importante identificar el costo día y el costo hora para efectos de producción, teniendo presente que en el mes de marzo solo tuvimos 25 días hábiles, 25 días realmente elaborados, y estamos asumiendo que las 8 horas, estos operarios de producción especialmente, están realizando esas labores correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces por eso pues identificamos que el costo día se incrementa, porque pues aquí está contemplando el día de descanso remunerado, pero para efectos de producción pues ese costo debe de incluirse en ese producto terminado, ¿cierto? Ese día de descanso remunerado hay que incorporarlo allí dentro del costo total del producto. Muy bien, a partir de eso entonces lo que tenemos aquí es la hoja de costos y partimos del inventario inicial. Entonces vamos a traerlo, donde lo podemos traer de aquí bueno, lo podemos escribir, sillas en aluminio, ¿cierto? El inventario inicial. Las cantidades, vamos a traerla de allí, 25 a 125 cada uno. Siempre trabajar con así formuladito para que no tengamos dificultad. ¿De dónde se trajo esto? Pues del CARDEX de productos terminados. Es importante también relacionar allí la fuente.
Eso es lo que había. Recordemos que la hoja de costos parte de unos inventario inicial de productos en proceso, de productos terminados, determina la producción del periodo para poder identificar el inventario final de la producción disponible, ¿cierto? Para la venta, y luego determinar el inventario final una vez hayamos identificado cuánto se vendió. Y en productos en proceso también cómo se ha comportado esas equivalencias. Muy bien. En productos en proceso, esta parte sí es nueva, como su nombre lo indica, esa silla no está terminada, entonces lo que se hace es identificar porcentualmente o mediante una ponderación en qué porcentaje de terminación tiene, ¿cierto? ¿Qué porcentaje de terminación tiene en cada uno de los tres elementos del costo? En materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Muy bien. Frente al inventario inicial de productos en proceso, entonces vamos aquí a ampliarlo en esos tres elementos del costo. Incluso podríamos ampliarlo otro poquito, porque estos dos corresponden a materiales directos, ¿cierto? Incluso discriminémoslo un poquito más. Estos dos corresponden a mano de obra directa. Y este corresponde, pongamos aquí las iniciales, a costos indirectos de fabricación. Que son los CIF. Muy bien, vamos a ampliarlo aquí un poquito para que se visualice bien. Ok. En ese sentido, ¿cuáles son los materiales directos? Bueno, vamos a ver si me permite traerlo de aquí. Lo tenemos, ¿sí? Madera y aluminio. Y en mano de obra, pues está avanzando en ensamble y acabado. Bueno, aquí no hay empacado aún, ¿cierto? Aún no hay empacado. O bueno, sí podríamos considerarlo que hay empacado también en el mismo porcentaje. Listo. Pues vamos a traerlo. Muy bien. Y nos dice el ejercicio nos menciona que ese inventario inicial, permítanme, yo se los traigo acá, ese inventario inicial de productos en proceso está en esta siguiente estructura. De aquí es donde estoy trayendo la información, equivalente a 10 unidades con las siguientes porcentajes de terminación. Entonces, son 10 unidades, ¿cierto? Pero identifiquemos que para madera se necesitan 4 metros por unidad, ¿cierto? En ese sentido, entonces tendríamos 10 unidades por 4, ¿cierto? Es decir, se necesitan 40, pero está terminado al 70%. Eso es lo que nos dice el ejercicio para madera. 10 unidades en proceso de terminación, están en proceso de producción, equivalente a el 70% en madera. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos que, perdón, aquí falta el porcentaje, a 28, ¿cierto? 28. Es decir, que se ha incorporado 28 metros de madera, equivalente al 70% para terminar 10 unidades. En aluminio, entonces tenemos, el ejercicio nos dice que en aluminio también está al 70%, ¿cierto? Entonces vamos a indicar que esos 10 unidades que están en proceso por el número de láminas que se necesitan por el 70%. ¿Listo? Ahí tendríamos que está al 14, se han llevado 14 metros se han cargado a ese costo. El operario de ensamble y acabado. El operario de ensamble y acabado, entonces tenemos que está al 50% la mano de obra directa. Permítanme, yo les traigo aquí. Está al 50%. Este ya lo hicimos. ¿Listo? Ya vamos a llevar los costos y la mano de obra al 50%. ¿Listo?
Entonces vamos a identificar, para terminar 10 unidades de sillas, se requieren en el operario de ensamble 5 horas, ¿cierto? Y eso por el 50% o dividido 2. O sea que se han cargado, para efectos del segundo elemento del costo, se ha cargado 25 horas. Y el de empacado, de esas, algo se ha empacado, algo se ha organizado, ¿sí? Algún protocolo previo para el empaque ya determinado, algo se ha avanzado en ese sentido, y nos dice que está en el 50%. Entonces también de esas 10 por el número de horas, para empacar se necesitan 2 horas, al parecer son muy delicadas estas sillas, por el 50%. Muy bien. Entonces se han cargado 10 horas equivalentes al 50% de 10 unidades de sillas. El costo también nos lo da allí, entonces nos dice que es a 5.500, ¿sí? La madera, a 9.750 el aluminio, cada lámina, la madera es en metros, ¿sí? El operario de ensamble y acabado lo tenemos en la nómina, ¿sí? La nómina no presentó novedades, es decir que en febrero el mismo costo lo podríamos tomar acá, costo unitario, costo hora, 14.000, y el del otro operario de empacado también lo tenemos allí de 12.000. ¿Listo? Muy bien. Y los CIF, frente a los CIF, entonces tenemos costos indirectos, pongámoslo ahí otra vez. Los costos indirectos pues corresponden al 10% de los costos fijos. Entonces para eso vamos a multiplicar, estaremos ahí multiplicando, y entonces los CIF corresponden a la suma de estos, ¿cierto? Que son los primos, por el 10%. Son los costos primos, por el 5%, perdón. Muy bien. Ahí tenemos, eso es lo que se ha cargado en productos en proceso, ¿cierto? No se sugiere sumarlo porque aún no es un producto terminado. De pronto por elemento, pero no se hace mayor cosa si lo sumamos en total, porque aún no es un producto terminado, entonces no nos va a generar mayor información. Muy bien. Aunque bueno, aquí hablaba de la fuente, evitemos de pronto quitarle ello. Entonces, bueno, pero aquí la fuente no aplicaría porque está traída del taller, eso está a partir de hojas de costos de fechas de años, de periodos anteriores, en este caso febrero. Muy bien, vamos, eso es lo que había, ¿sí? Este es el inventario inicial de productos terminados, ¿sí? Pongámoslo aquí en rojito. Mercancía disponible para la venta, productos en proceso, esto, y tenemos en producción que se llevó a producción del periodo. Entonces también se llevó a producción del periodo en madera, en aluminio y 2 elementos del costo, ¿cierto? Aquí referente a la mano de obra directa por concepto de ensamble y empacado. ¿Listo? Digamos que la plantillita, la hoja de costos se va dando a las necesidades de cada empresa. Entonces en madera nos dice que se llevó a producción, vamos a ver qué nos dice el ejercicio, con base en la información 15 unidades producidas en el mes de marzo, ¿sí? Aquí permítanme para que ustedes visualicen, nos dice que fueron 15 unidades producidas en el mes de marzo. ¿Listo? Entonces vamos a determinar ese equivalente a las 15 unidades, ¿cierto? Pero para eso pues vamos a cargar las compras correspondientes a el CARDEX, ¿cierto? De la producción de ese periodo. Y ese lo tenemos aquí en este cuadrito. Esto fue lo que sucedió, ¿sí? Aquí. Esto fue lo que sucedió en el mes de marzo, los cargos que se hicieron. Entonces vamos a llevarlos allí. ¿Listo? Ahí nos habla de un stock y se asume que dentro de esa requisición que se hizo, de esa compra, ya se incluyó ese stock de inventario. ¿Listo?
Entonces vamos a, el stock, recordemos que es ese remanente, esa provisión que se tiene frente a ello. Entonces vamos a ir al CARDES de materia prima. En madera nos dice que el 5 de marzo compró, ¿sí? Compra 65 unidades de madera a 5100. ¿Listo? Eso nos da 331.000. Como es promedio ponderado, pues procedemos a hacer la ponderación. Recordemos que hay un video tutorial para esto, ¿sí? Donde se explica detenidamente. Aquí lo que estamos haciendo es sumando lo que había más lo que se acaba de comprar, tanto en unidades como en subtotales, y se determinó el nuevo costo promedio ponderado, que es la división entre el subtotal y las cantidades. Luego, el 30 de marzo, al 30 de marzo del 2020, se hizo el consolidado de requisición, fue de 90 unidades. ¿Listo? ¿A qué costo? A ese costo promedio ponderado. Es decir, que ahí tenemos el costo promedio. Y en últimas quedó un inventario final de materia prima, madera, de 50.000 pesos. El costo, por supuesto, se conserva. Y aquí tenemos la comprobación, también se explica en un video tutorial que invito a verlos, donde se hace la sumatoria de cantidades, tanto de entradas como de salidas y en subtotales, y se coge el inventario inicial más la sumatoria de entrada menos la sumatoria de salidas, y nos debe dar, por supuesto, el inventario final. Y lo mismo se hace para el subtotal, donde se coge el inventario inicial más el subtotal de entrada menos el subtotal de salidas. Muy bien, ahora vamos con el otro elemento, que es el aluminio, donde nos dice que las compras, allí ya asumimos que esas compras cumplen con la requisición. Las compras están en 65, fueron las compras, en 45 a 9.700. Listo, cada uno. Como es promedio ponderado, pues debemos hacer lo mismo. 15 que había más 45 que entraron quedaron en 60. El costo de las 15 era 142.000 más 436.000, nos queda 579. Si dividimos, determinamos el nuevo costo promedio ponderado. Y el 30 de marzo pues se lleva a requisición, ¿cierto? Permítame, yo lo traigo de aquí, requisición para producción. Pongámosle ahí que quede clarito, requisición, sí, una requisición es para producción, de 55 unidades a costo promedio ponderado, ¿cierto? Esto es una abreviación, una abreviatura, una síntesis de cómo se manejaría CARDEX, pero hay un video tutorial propio para PEPS y para promedio ponderado, invito a visualizarlo. Entonces habían 60 menos 55 que entró a requisición, casualmente también quedamos con 5, y 579.000 que estaba evaluado esa mercancía, menos 530, quedamos en 48.250. Efectivamente, se hace la respectiva comprobación, se suman cantidades de entradas, el subtotal igual en salidas, y efectivamente allí nos daría el subtotal correspondiente. Muy bien, ya podemos ir a cargar estos insumos, ya podemos irlos a cargar a producción, ¿cierto? Eso es lo que se metió a producción en esta hoja de costos. Producción del periodo, ¿cierto? Eso es lo que se metió a producción. Entonces en madera, vamos a traerlo. En madera se trajo 90 unidades a 5.000. ¿Sí? Que hagámoslo aquí, nos debe dar lo mismo de allá, por supuesto. Y el aluminio, que corresponde a 55. Muy bien. Ahí lo tenemos y nos da los 530 que menciona allá. ¿De dónde trajimos esto? Del CARDES. Perdón. Del CARDEX de materia prima. Este y este. Muy bien. ¿Qué se metió a producción en el mes de marzo? Pues en el mes de marzo se metió a producción ¿cuántas horas de ensamble? Se metieron a producción, habíamos mencionado que los días hábiles, permítame si lo tengo abierto por acá, sí, marzo,
Los días hábiles, marzo es de 31 días, los operarios trabajan de lunes a sábado. Estamos asumiendo que todo el tiempo están en producción, no tienen que atender actividades administrativas ni presentación de informes, eso se encarga otra persona, el supervisor, otro, el jefe de dependencia. Ellos se encargan, permanentemente están en producción, ¿cierto? Esas 8 horas. Entonces identificamos los días hábiles. Aquí tenemos que el 23 de marzo fue festivo, por lo tanto 31 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 días nos daría 25 días. 26, 27, 28, 29, 30, 31. 25 días, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos aquí en la nómina? La nómina aquí ya la habíamos hecho. 31 menos 6 nos da 25 días, ¿cierto? Ahí está. ¿Sí? Entonces sobre 25 para efectos de producción. Para código sustantivo del trabajo sobre 30. ¿Sí? Porque hay que compensar ese día de descanso remunerado. Pero aquí ese día de descanso remunerado hay que cargarlo. Y el últimas pues nos va a dar este mismo costo, ¿sí? Solo que es la forma de concebir la unidad de medida en horas. Y aquí entonces el operario sería 25 días, ¿cierto? ¿Que de dónde viene? De 31 días de marzo menos 6 que no fueron hábiles, nos da 25, nos daría 25 días por 8 horas, ¿cierto? O sea que realmente se elaboraron 200 horas y 40 se descansaron, ¿cierto? En este caso el desfase de esas 8 horas, porque 40 daría 240, pero realmente fueron 248, fue por el día 31, que para efectos de código sustantivo no se tiene presente, pero para efectos de esto aquí sí se debe tener presente. ¿Por qué no traigo en últimas el subtotal? Pues porque debo tener presente la capacidad instalada, ¿sí? Hay que tener presente la capacidad instalada, no ir a costear por encima de la capacidad instalada y la capacidad humana de nuestros operarios, ¿sí? O de la capacidad de la máquina, ¿sí? Entonces por eso es importante hacer esta relación. Y aquí tenemos 31 menos 6 por 8, también 200 horas, ¿cierto? La horaria. ¿A qué costo unitario? Vamos a traerlo. Aquí, perdón. Hora, 14.000 y 12.000. No traemos el de comercializador porque ese lo vamos a tener en presentes para efectos de estado de resultados. Muy bien. Y aquí entonces efectivamente nos da lo que aquí tenemos. 2.950 y 2.534, pero era para efectos de identificar, o sea, esto lo único lo que lo hago es para efectos de capacidad instalada, que no vayamos a sobrecargar sin darnos cuenta a los trabajadores pidiéndole producción cuando están toteados. Muy bien, listo. ¿Esto de dónde lo traemos? De la nómina, ¿cierto? Igual es. Ok, eso es lo que se metió a producción. Sumemos los costos primos, que son los costos directos, ya habíamos mencionado. Eso nos da por costos primos y el 5% corresponde de esa base a costos indirectos para atender que elementos como pegamento, depreciación de la maquinaria, de la herramienta, pinturas, lacas, aceites que por ahí del ejercicio nos decía. Y el costo total de producción pues es los primos más los indirectos, es decir que se incorporó a producción 6.795.000. Vamos retomando, ¿qué llevamos hasta allí? Hasta allí llevamos que hay un inventario inicial listo para vender, que ahorita vamos a mirar eso cómo fue, ¿listo? Pero también que hay un inventario inicial de productos en proceso, ¿cierto? Que está cargado en 825.000 pesos, equivalente a equivalencias diferentes en cada elemento del costo, ¿cierto? Y metimos a producción en los tres elementos del costo la suma de 6.795.000. Muy bien, ahora vamos a identificar el inventario final de productos terminados. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Nos dice que, bueno, vamos a identificar allí cuánto realmente fue lo que... Muy bien, y entonces vamos a traer la información, aquí ya la habíamos mostrado, de producción terminada. Nos dice que se terminó 15 unidades, entonces vamos a determinar el equivalente a esas 15 unidades terminadas.
Que en materiales directos vamos a discriminarlo acá, siempre es importante llevar ese esquema, ¿cierto? Bien detalladito, cuánto equivale en madera 15 unidades, en aluminio, en operario de ensamble y acabado y el de empacado. Entonces tenemos que para 15 unidades necesitaríamos, traigámoslo de acá, necesitaríamos 4 metros por unidad, es decir 60, siempre es importante dejar ver un decimal para que identifiquemos que no esté dando en número decimal, en fracción, y en tal caso pues redondearlo. En aluminio 15 fueron las que se terminaron, entonces vamos a traerlas de acá, 2, listo. ¿A qué costo unitario? Ese ya de las terminadas, entonces vamos a identificar, por supuesto, tendríamos aquí la mercancía que traíamos y lo hacemos por costo promedio ponderado, ¿cierto? Tendríamos, vamos a agotar primero estas 28, ¿cierto? Que había, ¿cierto? A 5.500, pero por ser promedio ponderado, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tomamos entonces lo que se cargó, que es este, más este, lo que venía, ¿cierto? De inventario inicial, más lo que se metió a producción en el periodo por concepto de madera, dividido, esa es una especie de promedio ponderado, las unidades que se metieron más lo que venía, ¿cierto? Para que nos dé ese costo promedio ponderado. Es decir, que se cargó 310.000. ¿Listo? Muy bien. En aluminio, entonces, tendríamos allí lo mismo. El costo, ¿sí?, que venía, hagámoslo al revés si quiere, más lo que se acabó de cargar en el periodo, dividido las 14 unidades más las 55 que se metieron a producción. A 9.670 es como el promedio, ¿listo? Y efectivamente allí identificamos. Bien. Por operario de ensamble, pues ¿cuánto necesitamos? 15 por, vamos a identificar aquí cuántas horas, 5, ¿cierto? 75 horas. Y el de empacado, para terminar 15 unidades, se necesitan 2 horas por cada uno, ¿cierto? ¿A qué costo? Ya lo tenemos en la nómina, aquí, costo hora. Allí ya lo tenemos presente. Muy bien, y costeamos. Muy bien. Entonces los costos primos de los productos terminados, ¿cierto?, de la producción terminada, que es equivalente a 15, entonces es igual a 2.086.000. Y los CIF, pues al 5%. Entonces eso nos da, entre costos directos e indirectos, para sacar el costo total, 2.191.000. Muy bien. Ahora vamos a identificar el inventario final de productos en proceso. También bien explicadito, entonces la idea es que lo hagamos aquí segregadito, para que nos quede bien discriminado. Listo. Entonces vamos a traer en efectos de madera, para efecto de aluminio, del operario. Ok. Entonces, retomemos que tenemos hasta allí. Esto es lo que venía, ¿sí? Se metió esto a producción, ¿sí?, en estos elementos del costo, incluso hasta así, ¿sí? Se metió a producción. Y esto fue lo que quedó terminado. Por lo tanto, la diferencia entre lo que venía menos lo que se terminó, menos lo que venía el inventario inicial más la producción, ¿cierto?, menos lo que se terminó, es la producción que quedó en proceso, ¿sí?, productos en proceso, ¿sí?, como inventario final. Entonces vamos a hacerlo. Como aquí ya este no va a aplicar, ¿cierto? Bueno, las unidades sí, lo que no va a aplicar el costo unitario se lo podemos sacar por descarte. Entonces vamos a identificar. Teníamos 28 unidades que se metieron, que habían del inventario inicial de productos en proceso, más 90, ¿cierto? Hasta ahí diríamos que se metieron 118 metros de madera. Pero
se terminaron lo equivalente a 60 metros, que es el equivalente a 15 unidades, al 100% de 15 unidades. Muy bien, 58. En aluminio lo mismo. Ahí podríamos desplazar la fórmula, pero para que repasemos. El inventario inicial es 14 más 55, se metió a producción, en producción hay 69, pero se terminó 30. ¿Listo? Muy bien, allí lo tenemos. Y el operario de ensamble y acabado, pues también teníamos 25 horas más 200 que se metieron, pero se terminaron 75. 75 fueron destinadas para terminar 15 unidades. ¿Sí? Igual para el de empacado. Habían 10 horas más 200 que se metieron, menos 30 que referentes a lo que se terminó. Entonces nos quedan 180. ¿Qué podemos ir identificando acá en la hoja de costos? Que algo está pasando en el área de producción, que están empezando a hacer, pero no han terminado. Hay dificultades en entregar el producto terminado. Están empezando como a ensamblar, a hacerle algún acabado, pero van y vuelven y retoman a partir de nueva materia prima que llegó a seguir haciendo. Entonces, pues allí seguramente hay que tomar algunas mejoras frente a eso, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué? Porque hay un ocio, se está llevando mucha mercancía y mucho talento humano y no hay eficacia, que es el producto terminado en el área de producción. Por eso es importante la parte de costos para efectos del contador, del administrador de empresas. Importante para tomar este tipo de decisiones. Lo mismo vamos a hacer en subtotales. Entonces se incorporó 150.000 pesos, así como lo hicimos en unidades, ya sea en metros, en láminas, en horas, según el caso, pues ahora en dinero. Entonces había esto más esto, menos lo que se destinó para cargar el costo para 15 unidades, ¿cierto? Nuevamente, inició con esto, más lo que se metió a producción por ese concepto, menos lo que se destinó para productos terminados. Muy bien, lo mismo con ensamble y acabado. Teníamos el de ensamble, más 2 millones que se metió de nómina, menos 1.100.000 que se cargaron a productos terminados. Igual acá tenemos 2.534.000, perdón, acá 126.000 más 2.534.000 menos se incorporó 380 para efectos de esas 15 unidades. Muy bien. Entonces allí tenemos los costos primos, ¿cierto? Si quisiéramos sacarlo de el inventario final de productos en proceso. Y si dividimos, pues nos daría un referente promedio del inventario final de productos en proceso. Por supuesto aquí no, este sí no se modificó, pero este sí, porque estoy en un proceso de promedio ponderado. Muy bien. Y los sí, pues nos dice que es equivalente al 5%, en ese caso a 258.000. ¿De dónde se trajo? Pues esto viene de la misma hoja de costos, ¿cierto? Y política de la empresa. A partir del estudio se determinó que eso es lo que se va en CIF. Bueno, ya hay un estudio detallado en CIF y podría ser un video tutorial de otro capítulo. Muy bien. Costo equivalente en productos en proceso, pues no es importante sumarlo, ¿sí? Pero vamos a hacerlo, porque lo importante es segregarlo por elemento del costo y a qué porcentaje, ¿cierto? ¿A qué porcentaje está? Por ejemplo, la madera. Pues la madera nos dice que son 58, ¿cierto? Este es el excedente, ¿cierto? Habría que mirar el estudio de a qué equivalente está esa madera. Muy bien. Listo. Hasta allí entonces tenemos nuestra hoja de costos. Vamos a realizar nuestro estado de costos de productos vendidos, que aquí ya tengo el formatico para que nos rinda un poquito más. Entonces, en materiales directos del periodo, lo traemos de dónde, de la hoja de costos. Materiales directos del periodo, es decir, la producción del periodo. Tenemos madera y tenemos aluminio. Muy bien, eso es lo del periodo. Perdón, ahí creo que leí
que no era esta, producción del periodo, esta más esta, ¿cierto? Eso es lo que se metió por concepto de materiales directos. Aquí también lo podrían discriminar en madera y aluminio, pero pues ya está discriminado en la hoja de costos y parte de la funcionalidad de la hoja de costos es allí detallar eso. En mano de obra, hay que tener cuidado de llevar la información que es, entonces aquí tener ese cuidado, ser muy cuidadosos. Entonces aquí está la nómina del mes, ¿cierto? Muy bien, de los operarios de producción. El de comercialización ahora lo vamos a ver en el estado de resultados. Y los indirectos que se incorporaron en el periodo, que es 323.000 pesos. Eso nos debe dar 6.795.000, ¿cierto? Que es lo que mencionábamos acá. Ok, muy bien. Ahora, más inventario inicial de productos en proceso, ¿cierto? Entonces vamos a sumarlo, inventario inicial de productos en proceso, en los tres elementos del costo. Entonces vamos a sumar el inventario inicial de productos en proceso, pues es todo este, ¿cierto? Es este, más este, más este, más este, más este, ¿cierto? Es decir, los tres elementos del costo. Muy bien. Menos, perdón, eso nos daría el total de costos de producción del proceso, ¿cierto? 7.620.000 fue lo que se cargó a la producción de el periodo, ¿cierto? Que era parte antes de restar. Lo que hacíamos aquí, ¿sí? Antes de terminar aquí cuando restábamos, ¿sí? Hasta ahí era, si le quitamos esta parte a cada uno, pues corresponde a ello. Muy bien. Menos inventario final de productos en proceso. Los voy a poner negativos porque nos habla de menos, para que todo lo podamos sumar y nos haga ley de signos. Inventario final de productos en proceso. Aquí lo tenemos, inventario final de productos en proceso en los tres elementos del costo. Aquí está. Bueno, que es también el costo primo y el costo, los costos indirectos. 5.429.000, que es este mismo, ¿cierto? También lo podríamos tomar de allí. Muy bien, y nos da los costos de los productos terminados en el periodo. Entonces sumamos esos dos porque ahí lo pusimos en positivo. Muy bien, costo de productos terminados en el periodo, vamos a ver si nos coincide. Efectivamente, aquí está, 2.191.000, que equivale a 15 unidades, ¿cierto? Y lo ponen ahí, a 15 unidades terminadas, listas para vender. Muy bien. Ahora vamos a traer el inventario inicial de productos terminados. Entonces el inventario inicial de productos terminados lo tenemos por acá, ¿cierto? Que es 3.125.000. Inventario inicial de productos terminados, ahí lo vemos en rojito, ¿sí? Y lo trajimos del CARDES de productos terminados. Muy bien. Y eso nos da los costos disponibles para la venta, ¿cierto? La suma de esos dos. Muy bien. Menos inventario final de productos terminados. Pues para eso necesitamos irnos al CARDES, ¿cierto? Y identificar, no nos da la fecha, pero aquí lo que tenemos es producción del periodo, ¿cierto? ¿Cuánto se terminó? Entonces vamos a traerlo de la cédula o de la hoja de costos. Producción del periodo, ¿cierto? Aquí está. Se terminaron 15, ¿cierto? Se terminaron 15 realmente, y vamos a traer el costo total de eso, que es este, ¿cierto? Producción terminada, 15 unidades, 2 millones, ¿cierto? Los tres elementos del costo ahí ya están cargados. Muy bien, y sacamos el costo promedio ponderado, ¿cierto? 146.000 pesos, el costo promedio. Es decir, que teníamos 25 más 15, quedamos con 40, 3 millones de esas 25 más 2.191.000 de esas 15 que acabamos de terminar. Muy bien. Y tenemos ventas del periodo, ¿cierto? Esto fue en marzo, solo que no nos especifica fechas. A ver si nos lo deja. Sí, eso, perfecto, así está bien. Y se vendieron, ¿cierto? El ejercicio, permítanme, yo se los traigo. Nos dice que se vendieron
28 sillas, se vendieron 28 sillas en el periodo actual. Entonces vamos a traerlo acá, 28 sillas, permítanme, 28 sillas, ventas 28. ¿A qué costo? A costo promedio ponderado, que por cierto no lo hemos sacado, el nuevo costo promedio ponderado, ahí ya, muy bien, de esas 40. ¿Eso cuánto cuesta? 3.727.000. Teníamos 40 menos 28, quedan 12. Esas 40 estaban evaluadas en 5.316.000 por promedio ponderado menos 3 millones. Nos quedaría en hecho al mismo costo promedio ponderado. Muy bien. Vamos aquí a identificar que las fórmulas estén correctas porque no está dando la comprobación. Aquí está bien. Ok. Miremos aquí esta fórmula que está tomando. Ok. Entonces tomamos el inventario inicial más la sumatoria de entradas en cantidad menos la sumatoria de salidas. Ahí está. El inventario inicial más la sumatoria de entradas menos la sumatoria de salidas. Muy bien. Efectivamente, allí ya comprobamos el CARDEX. Podemos seguir en estado de costo de productos vendidos menos el inventario final de productos terminados. Entonces lo traemos de ahí, del CARDEX de productos terminados. ¿Cuánto fue el inventario final? Nos piden en costo. Entonces nos dice que el inventario final fue 1.594.000. Como es menos, vamos a traerlo negativo. Muy bien. Y los costos de producción del periodo, pues efectivamente serían 3.721.000, que debe salir aquí. Producción de costo de producción y venta, 3.721.000, que debe coincidir con el CARDEX, ¿cierto? Con el CARDEX de productos terminados. Muy bien. La materia prima ya nos quedó lista. El CARDEX también de productos terminados, la nómina nos quedó lista, la hoja de costo nos quedó lista, el estado de costo de productos nos quedó listo. Ahora vamos a hacer nuestro estado de resultados. Entonces el precio unitario, el ejercicio, permítanme les traigo otra vez el taller. El inventario nos dice que a 280.000 pesos, ¿cierto? Se vendió cada unidad, eso es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Precio unitario 280.000 y nos dice el ejercicio que vendió 28 sillas, ¿cierto? Vendió 28 sillas, aquí lo veíamos, aquí está pues a costo, pero pues también lo vamos a sacar es el precio, 28. Entonces en ingresos operacionales se percibieron 7 millones. No hubo devoluciones, en este caso. Nos quedaría 7 menos el costo que acabamos de determinar, el costo de productos vendidos, nos daría el resultado del ejercicio. Muy bien. Más ingresos no operacionales, allí tenemos entonces que los ingresos no operacionales fueron de 750.000 y los gastos de administración de 250. Entonces vamos a tenerlos allí presentes. Ingresos no operacionales 750.000 y gastos 250. Muy bien. Y vamos a incorporar también dentro de gastos no operacionales, que es administración y venta, vamos a incorporar la nómina del vendedor, que está aquí, 1.857.000. Entonces no hay dificultad, no hay que hacerlo en horas realmente, ¿cierto? Porque ese sí es bajo código sustantivo, igual nos daría hecho. Entonces aquí podríamos decir que no es necesario hacer esta reflexión, no es necesario, solo para el área de producción. Muy bien. Y nos daría, aquí ya suma automáticamente, que el costo de producción y venta es 3.721.247, coincide con nuestro CARDEX y coincide con nuestro estado de costos de productos vendidos, ¿cierto? Hasta allí vamos. Muy bien. Y el resultado del ejercicio, pues es la suma y resta, suma de los ingresos y la resta de los gastos. Como nos dio excedentes, pues vamos a hacer la provisión de una tercer parte, ¿cierto? A modo de estimación, solo vamos a determinar una tercer parte y el resultado del ejercicio pues sería allí, 1.840.677. Entonces con esto hemos dado por terminado, hemos identificado
el CARDES de materia prima, lo hicimos. La nómina también, invito a mirar el capítulo de nómina referente a ello. La hoja de costos, el CARDES de productos terminados, el estado de costo de productos vendidos y el estado de resultados. Muy bien, con esto damos por terminado este video tutorial referente a costos de producción cuando tenemos inventarios iniciales y finales de materia prima y de productos terminados. Espero les sea funcional y útil. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.